A las 6 en punto, como cada mañana desde hacía más de 30 años, el reloj de pared en la casa de don Alejandro Ruiz sonó con un leve clic antes de marcar la hora exacta. Pero ese día no lo hizo. Marcó las 5:58, 2 minutos de diferencia. Nada importante para la mayoría de las personas, pero no para don Alejandro. Se detuvo frente al reloj, con la taza de café aún en la mano, observando las agujas como si estuviera frente a algo que no debería estar ocurriendo. No, murmuró, tú no haces eso. A sus 75 años, don Alejandro no confiaba en muchas cosas, pero sí en ese reloj. Lo había comprado en 1989, el mismo año en que se mudó a esa casa en Querétaro, en la tranquila calle de Los Olivos. Desde entonces, el reloj nunca se había adelantado, ni atrasado, nunca. Hasta ahora, se acercó lentamente, ajustó sus lentes y observó más de cerca. Las agujas seguían moviéndose, pero había algo extraño en su ritmo, como si dudaran, como si no estuvieran seguras de hacia dónde avanzar. Don Alejandro dejó la taza sobre la mesa, sin quitar la mirada del reloj. Esto no es normal. Giró la perilla trasera con cuidado, intentando corregir la hora. Las agujas se movieron, pero al soltarlas, volvieron lentamente hacia atrás, hasta las 5:58. El corazón de don Alejandro dio un pequeño salto. No, no, no. Lo intentó de nuevo. Giró, ajustó, esperó, y otra vez. Las agujas regresaron, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Esa mañana, por primera vez en décadas, don Alejandro no salió a caminar. Se quedó sentado frente al reloj, observando, esperando, pensando. A las 6:20, según su reloj de pulsera, el reloj de pared marcaba aún las 6:00, exactamente, ni un segundo más, ni uno menos. Esto no es un fallo, dijo en voz baja. Esto es otra cosa. A las 7:15, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. Don Alejandro frunció el ceño. No esperaba visitas. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Al abrir, vio a una mujer, de unos 60 años, bien vestida, con una expresión tranquila, pero profundamente seria. «Buenos días», dijo ella. «¿Don Alejandro Ruiz?» Él asintió confundido. «Sí, soy yo». La mujer lo observó durante un segundo más, como asegurándose, «Me alegra haber llegado a tiempo». Aquella frase le resultó extraña. «¿Perdón?» Ella sacó un pequeño sobre de su bolso. «Esto es para usted». Don Alejandro no lo tomó de inmediato. ¿De parte de quién? La mujer dudó apenas un instante. «De usted». El silencio cayó como una piedra. «Eso no tiene sentido». Pero la mujer no explicó nada más, solo extendió el sobre. «Ábralo cuando el reloj vuelva a avanzar». Don Alejandro sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe usted?» Pero cuando levantó la mirada, la mujer ya se estaba alejando, sin prisa, sin mirar atrás. Cerró la puerta lentamente. El sobre en su mano parecía más pesado de lo que debería. Caminó de regreso a la sala y miró el reloj. Marcaba las 6, exactamente igual, como si nada hubiera cambiado. Se sentó. El silencio en la casa era diferente ahora, más denso, más presente. El sobre seguía en su mano, sin abrir, esperando, como el reloj, como el tiempo. «Cuando vuelva a avanzar», repitió en voz baja. Pero eso significaba algo, algo que aún no entendía. Pasaron los minutos, o al menos, eso indicaba su reloj de pulsera, pero el de la pared seguía detenido, en el mismo punto, en el mismo instante, como si ese momento no quisiera terminar. Y entonces, sin previo aviso, la aguja de los segundos se movió, una vez, luego otra, y el reloj comenzó a avanzar. Don Alejandro sintió como su respiración se detenía. Miró el sobre y supo que lo que había dentro
No iba a ser una simple explicación, porque algo había cambiado, no en el reloj, sino en el tiempo. Don Alejandro sostuvo el sobre durante varios segundos sin abrirlo, no por duda, sino porque, en lo más profundo, ya sabía que lo que estaba a punto de leer no tenía una explicación sencilla. El reloj de pared marcaba ahora las 6:03. Avanzaba con normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero ambos sabían, el reloj y él, que algo había cambiado. Finalmente, con un movimiento lento, don Alejandro abrió el sobre. Dentro había una sola hoja. El papel era blanco, limpio, sin marcas, pero lo que le hizo detener la respiración no fue el papel, fue la letra. Era su letra, exactamente igual, cada trazo, cada curva, cada pequeño detalle que solo él conocía. No, susurró. Esto no es posible. Se sentó y comenzó a leer. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que el reloj ya se detuvo y volvió a avanzar. No intentes entenderlo todavía, solo escucha. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que olvidaste, y si no haces lo que debes, lo volverás a olvidar. Las manos de don Alejandro comenzaron a temblar. ¿Olvidar qué? Sus ojos continuaron recorriendo las líneas. A las 10:17, alguien tocará tu puerta. No abras de inmediato. Primero, ve al cajón del escritorio. Busca la caja azul. Dentro encontrarás algo que no recuerdas haber guardado, pero es tuyo. Siempre lo ha sido. Don Alejandro levantó la mirada. El silencio en la casa era total. El reloj marcaba las 6:05. Todo parecía normal, demasiado normal. Esto es absurdo, dijo intentando convencerse. Yo no escribí esto, pero sabía que sí, lo sabía, porque nadie más podía imitar su letra de esa forma. Nadie. Miró hacia el escritorio, el mismo de siempre, el mismo que había usado durante años, el mismo que creía conocer completamente. Se levantó. Cada paso era lento, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Abrió el cajón. Todo estaba en su lugar. Papeles, un viejo bolígrafo, algunas facturas, fotografías antiguas, pero no había ninguna caja azul. Lo sabía, murmuró. Esto no tiene sentido. Estuvo a punto de cerrar el cajón, pero algo lo detuvo. Un detalle, un pequeño espacio al fondo, como si algo hubiera sido colocado detrás de todo lo demás. Movió los papeles y entonces la vio, una caja, pequeña, de color azul oscuro. Su respiración se detuvo. No puede ser. La tomó con cuidado. Era ligera, demasiado, como si dentro no hubiera nada, pero al abrirla, algo cayó suavemente sobre su mano. Una llave, pequeña, antigua, distinta a cualquier otra que hubiera visto antes, y debajo de ella, una fotografía. Don Alejandro la levantó y sintió un golpe en el pecho. Era él, más joven, mucho más joven, tal vez 30 años menos. Estaba de pie frente a una casa que no reconocía, sonriendo, pero no estaba solo. A su lado había una mujer, y aunque su rostro era claro, don Alejandro no pudo recordar su nombre. ¿Quién eres?, susurró. Intentó forzar la memoria, intentó encontrar algo, una sensación, un recuerdo, pero no había nada, solo un vacío, como si alguien hubiera borrado esa parte de su vida. Sus manos temblaban. Esto no es normal. Regresó rápidamente a la carta. Sus ojos buscaron desesperadamente más respuestas. Si encontraste la llave, entonces estás listo para el siguiente paso. No intentes recordar a la mujer, no todavía, porque ese es el error que siempre cometes. Primero debes llegar al lugar. La dirección está en la parte trasera de la fotografía. Don Alejandro giró la imagen con manos temblorosas, y allí estaba, escrita con la misma letra, la suya, calle del Fresno 214.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esa dirección le resultaba familiar, pero no sabía por qué. Debes ir antes de las 10:17. Si llegas tarde, todo volverá a empezar y olvidarás otra vez, como ya ha pasado antes. El mundo pareció detenerse. ¿Otra vez? El reloj marcaba las 6:12. El tiempo avanzaba. Pero ahora, cada segundo tenía peso. Don Alejandro se dejó caer en la silla. Esto no puede estar pasando, pero en el fondo sabía que sí. Miró la fotografía, luego la llave, luego la carta. Todo encajaba demasiado bien. Y entonces lo entendió. No estaba leyendo una advertencia, estaba leyendo un recordatorio. Ya he vivido esto, susurró. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El reloj avanzó un segundo más, y otro, y otro. Don Alejandro se levantó de golpe. No había tiempo para dudar. No esta vez. Tomó la llave, la fotografía, la carta, y caminó hacia la puerta, porque si había algo que aquella carta dejaba claro, era esto. No era la primera vez que olvidaba, y si volvía a fallar, quizá tampoco sería la última. El camino hacia la calle del Fresno le tomó menos de lo que esperaba, pero se sintió como si hubiera pasado por el mismo lugar demasiadas veces. Don Alejandro caminaba despacio, sosteniendo la fotografía con una mano y la llave en la otra. No dejaba de mirar la imagen. Esa mujer, su rostro, su sonrisa. Había algo en ella que no podía explicar. No era solo desconocida, era familiar, demasiado. Yo te conozco, murmuró, pero su mente no respondía. Era como intentar leer una página arrancada de un libro. Sabía que había algo ahí, pero no podía verlo. Cuando llegó al número 214, se detuvo. La casa era sencilla, de una sola planta, con una puerta blanca y un pequeño jardín al frente. Nada especial. Y sin embargo, su corazón comenzó a latir con fuerza. He estado aquí, susurró. No era una suposición, era certeza. Se acercó lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Levantó la mano para tocar la puerta, pero se detuvo. La carta. Recordó la carta. A las 10:17, alguien tocará tu puerta. No abras de inmediato. Miró su reloj de pulsera. 9:58. Aún faltaba tiempo. Entonces, no es ahora. Bajó la mano y respiró hondo. Se sentó en la pequeña banca frente a la casa, esperando, observando, sintiendo. El silencio del lugar era distinto. No era vacío, era contenido, como si ese lugar guardara algo, algo que no quería salir. Miró nuevamente la fotografía. Sus dedos recorrieron el borde, y entonces algo ocurrió. No fue un recuerdo completo, no fue una imagen clara, fue una sensación, una voz, suave, lejana. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Hola? Susurró, pero no había nadie, solo el viento moviendo ligeramente las hojas. Su respiración se aceleró. No, no, esto no. Cerró los ojos, intentando concentrarse, y entonces, otro fragmento, una risa, la de ella. Siempre llegas tarde. Abrió los ojos de golpe, el corazón golpeando con fuerza. ¿Quién eres? Miró la casa, la puerta, la ventana. Todo parecía tranquilo, pero dentro de él algo comenzaba a despertar. Miró su reloj. 10:16, un segundo, 2, 10:17. Y entonces alguien tocó la puerta. Don Alejandro se quedó paralizado. Los golpes eran suaves, pero firmes, exactamente como los de aquella mañana en su propia casa. No abras de inmediato. Respiró hondo. Se obligó a quedarse quieto. El corazón le gritaba que corriera, que tocara, que entrara, pero no lo hizo. Pasaron unos segundos, largos, pesados, y entonces la puerta se abrió sola. Don Alejandro se levantó lentamente. No había nadie en la entrada, solo la casa, abierta, esperando.
Esto no es normal, susurró, pero ya no había vuelta atrás. Entró. El interior era cálido, ordenado, como si alguien viviera allí, pero no había nadie. El aire tenía un aroma familiar, algo suave, algo que no podía identificar, pero que le hacía sentir en casa. Caminó lentamente. Sus pasos eran cuidadosos, casi respetuosos, y entonces la vio, sobre una mesa, en el centro de la sala, otra fotografía. Se acercó, la tomó, y sintió como el mundo se detenía. Era la misma mujer, pero esta vez no estaba sola, estaba con él, más joven, ambos sonriendo, tomados de la mano, y en la parte inferior, una frase escrita: para Alejandro, para que nunca me olvides. El aire desapareció. No, susurró. No puede ser. Sus manos comenzaron a temblar. Yo estuve aquí. Intentó recordar, intentó forzar su mente, y entonces una palabra apareció, clara, fuerte, innegable. Elena. El nombre salió de sus labios sin pensarlo, y en ese instante todo se detuvo. El reloj de la pared, que no había notado antes, marcaba las 10:17, exactamente, sin moverse. Don Alejandro levantó la mirada. El silencio volvió, pesado, total. Y entonces, una voz detrás de él dijo: tardaste menos esta vez. Su cuerpo se congeló, no por miedo, sino por reconocimiento. Giró lentamente, y allí estaba, la mujer de la fotografía, más mayor, pero era ella, sin duda, Elena. Sus ojos lo miraban con una mezcla de ternura y tristeza. Hola, Alejandro. El mundo dejó de tener sentido, pero por primera vez todo comenzaba a encajar. Don Alejandro no pudo moverse. Elena estaba frente a él, real, viva y al mismo tiempo imposible. Esto no puede ser, susurró. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró como si estuviera observando algo que ya había visto muchas veces, no con sorpresa, sino con una tristeza tranquila. Siempre dices lo mismo, dijo suavemente. Aquellas palabras no sonaron como reproche, sonaron como costumbre, como si esa escena ya hubiera ocurrido más de una vez. Don Alejandro dio un paso atrás. Yo no te recuerdo, dijo, con la voz quebrada, pero siento que... Se llevó la mano al pecho. Siento que te conozco. Elena asintió levemente. Porque sí me conoces. Se hizo un silencio breve. Solo... no puedes quedarte con ese recuerdo. El aire en la habitación se volvió más pesado. ¿Por qué? Preguntó Alejandro. ¿Qué me pasa? Elena respiró hondo, como si llevara años esperando esa pregunta. No es algo que te pase, dijo finalmente. Es algo que elegiste. El mundo pareció inclinarse. Elegí... ¿olvidar? Elena lo miró directamente a los ojos. Sí. El silencio cayó como una verdad imposible de evitar. Eso no tiene sentido, murmuró Alejandro. Nadie elegiría eso. Elena dio un paso más cerca. Tú sí. Don Alejandro negó con la cabeza. No, no, yo nunca. Pero su voz se apagó, porque en el fondo, algo dentro de él sabía que podía ser cierto. Hace muchos años, comenzó Elena, cuando todo aún era claro, viniste aquí. Alejandro la escuchaba sin moverse. Estabas desesperado. Decías que el tiempo no te alcanzaba, que sentías que algo importante se te escapaba. Ella hizo una pausa. Y tenías razón. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Elena bajó la mirada un instante. A mí. El aire se volvió denso. Yo estaba enferma, continuó. No grave, pero suficiente para que supieras que no todo iba a durar para siempre. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. No recuerdo eso, porque no quisiste recordarlo. Elena caminó lentamente hacia la mesa, tomó la fotografía. La misma que él había visto. Ese día, dijo,
Me hiciste una promesa. Alejandro la observó fijamente. ¿Qué promesa? Elena levantó la mirada. Que nunca me olvidarías. El silencio fue total. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué? Elena sonrió con una tristeza suave. Porque después cambiaste de opinión. El mundo se detuvo. ¿Qué? Volviste, dijo ella. Días después. Distinto, callado, asustado. Hizo una pausa. Y me dijiste algo que nunca olvidaré. Alejandro apenas podía respirar. ¿Qué dije? Elena lo miró. Y por primera vez, sus ojos se humedecieron. Dijiste que no podías soportar la idea de perderme. El aire se volvió pesado. Y que si el tiempo no podía quedarse, entonces tú tampoco querías recordar. Alejandro dio un paso atrás. No, eso no. Pero su voz ya no tenía fuerza. Buscaste una forma, continuó Elena, algo que te permitiera seguir viviendo, sin cargar con ese miedo. Señaló el reloj en la pared. ¿Y lo encontraste? Alejandro miró el reloj. ¿El reloj? Elena asintió. No es un reloj común. El silencio volvió. Es un límite. El corazón de Alejandro latía con fuerza. No entiendo. Elena se acercó lentamente. Cada vez que te acercas a recordar completamente, el tiempo se detiene. Hizo una pausa. Y tú vuelves a empezar. El mundo se quebró. ¿He vivido esto más de una vez? Elena no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Muchísimas veces, Alejandro. El aire desapareció. No, no. Se llevó las manos a la cabeza. Esto no es real. Elena dio un paso más cerca. Cada vez que llegas aquí, recuerdas un poco más. Su voz era suave, pero firme. Pero nunca lo suficiente. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Elena lo miró con una calma dolorosa. Porque cuando llega el momento de elegir, haces lo mismo. El silencio cayó como una sentencia. Te vas, dijo ella. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. ¿Qué? Te vas, repitió, antes de recordar todo, antes de quedarte. Su voz se quebró ligeramente. Y el tiempo vuelve a empezar. El reloj en la pared hizo un leve clic. Ambos lo miraron. Marcaba las 10:17. Inmóvil. Alejandro sintió que algo dentro de él finalmente encajaba. No como un recuerdo, sino como una verdad. Entonces, esto, susurró. Esto es la última vez. Elena no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Por primera vez, no había más tiempo. Parte 5. La vez que decidió quedarse. El reloj seguía detenido en las 10:17. El silencio dentro de la casa ya no era inquietante. Era definitivo. Como si el tiempo mismo estuviera esperando una respuesta. Don Alejandro no apartaba la mirada de Elena. Ahora lo entendía. No todo, pero suficiente. Suficiente para sentir el peso de cada momento perdido, de cada vez que había estado allí y había decidido irse. ¿Cuántas veces? Preguntó en voz baja. Elena no respondió con un número, solo negó suavemente. Las suficientes para que ya no importe cuántas. El aire se volvió más pesado, pero no insoportable, no esta vez. Alejandro bajó la mirada hacia sus manos. Aún sostenía la llave. Siempre me voy, murmuró. No era una pregunta, era un hecho. Elena asintió. Siempre. Un silencio largo, no incómodo, no vacío, solo honesto. Alejandro respiró profundamente. ¿Y por qué? Preguntó. ¿Por qué lo hago? Elena lo miró con una ternura que no juzgaba. Porque quedarte significa aceptar. ¿Aceptar qué? Elena dio un paso más cerca. Que el tiempo no se detiene, que las personas cambian, que los momentos terminan. Su voz era suave, pero cada palabra caía con peso. Y que incluso lo que más amas no es para siempre. El corazón de Alejandro se apretó. Yo no quería perderte.
Elena sonrió con tristeza. Nunca me perdiste. Se llevó la mano al pecho. Solo no supiste vivir conmigo mientras el tiempo seguía. El silencio volvió, pero ahora era claro. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, no intentó recordar, no forzó nada, no buscó respuestas. Solo sintió la casa, el momento, a Elena frente a él. Y entonces algo cambió. No fue un recuerdo, fue una decisión. Abrió los ojos y la miró, de verdad, sin miedo, sin huir. No me voy a ir, dijo. El tiempo pareció contener la respiración. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos lo observaban con una mezcla de esperanza y duda. Ya has dicho eso antes, susurró. Alejandro negó lentamente. No, dijo. Antes lo decía porque tenía miedo. Dio un paso hacia ella. Ahora lo digo porque entiendo. El silencio se volvió absoluto. No puedo detener el tiempo, continuó. No puedo hacer que todo dure para siempre. Su voz se volvió firme. Pero sí puedo quedarme mientras dure. Las palabras no eran grandes, pero eran verdaderas. Elena lo miró fijamente, buscando algo, alguna señal de duda, de escape, de repetición, pero no encontró nada, solo a él, presente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo. Entonces, dijo suavemente, esta vez es diferente. Alejandro asintió, y en ese instante, el reloj hizo un sonido. Clic. La aguja de los segundos se movió. Una vez, luego otra, y el tiempo continuó. No se detuvo, no retrocedió, no reinició, avanzó. Elena sonrió, por primera vez, sin tristeza. Lo lograste, susurró. Alejandro respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. No, respondió. Solo dejé de huir. El silencio ahora era distinto, ligero, real. Se sentaron juntos, sin prisa, sin miedo, sin necesidad de entenderlo todo, porque ya no hacía falta. El tiempo siguió avanzando, y por primera vez, don Alejandro no sintió la necesidad de mirarlo, porque ya no importaba cuánto tiempo tenía, sino que, finalmente, lo estaba viviendo. Afuera, la vida continuaba, como siempre, pero dentro de esa casa, algo que llevaba años repitiéndose, finalmente había terminado, no con una explicación, no con una solución perfecta, sino con una decisión. Y a veces, eso es suficiente, porque el tiempo no necesita ser detenido, solo necesita ser vivido.